Hola y bienvenido una vez más a su canal Greta Wings. Hoy quiero enseñarles cómo realizar a nuestra brujita Alana. Quiero mencionarle algunas características que tiene esta brujita antes de que se decida a confeccionarla. Su sombrerito es removible, también su vestidito será removible y además su cabecita es giratoria, o sea, usted la puede girar a donde usted prefiera o la puede inclinar, como guste. He simulado un dedito acá en sus manos. Además, sus bracitos no serán cosidos, los estaremos uniendo en la medida que avancemos con el cuerpo. Sus zapaticos son fijos y además nuestra brujita se puede sostener por sí sola sin ningún soporte. Como puede ver, estaremos utilizando muchísimos colores. Yo estaré utilizando el hilo de la marca Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros y tiene 6 hebras. Acá le estaré dejando toda la gama de colores que estaremos utilizando, pues sí serán bastantes. Y si desea adquirir estos hilos con nosotros, le invito a que visite nuestro sitio web. Acá se lo estaré dejando en la cajita de información y también en la descripción del vídeo. Y con mucho gusto pues le enviaremos su orden. Para este hilo Sinfonía, yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, les recomiendo utilizar entonces un gancho 2.0 milímetros. Y si desea conocer más al respecto, pues también le voy a dejar un enlace a un tutorial que ya tenemos en el canal hablando sobre ambos puntos. Por supuesto, vamos a estar utilizando tijeras, aguja lanera, alfileres, relleno. Necesitaremos también un botoncito para el vestido y un trocito de madera. Acá yo tengo una muestra del que yo utilicé. Vamos a estar ocupando un trocito que colocaremos en la plantillita del zapato para que de este modo pues nuestra brujita se pueda sostener por sí sola y quede bien plano el zapatico. Es un tips que les voy a compartir, pero si ustedes tienen otra técnica para darle sostén a su brujita, claro que sí, pueden utilizarla. Es todo lo que necesita saber para confeccionar a nuestra brujita, así que si está listo, comencemos. Iniciemos los brazos utilizando hilo de color fresco y en la vuelta 1 vamos a realizar un anillo mágico y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y vamos a terminar con 8 punticos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Repitamos una vez más. Un punto bajo, 2 y le sigue el aumento. En la vuelta 3 vamos a estar repitiendo durante 2 veces 3 puntos bajos y un aumento y vamos a terminar con un total de 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y volveremos a repetir 3 puntos bajos y un aumento una vez más para terminar la vuelta y vaya enderezando el tejido. En la vuelta 4 vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4. Seguido haremos a lo que yo le llamo un punto mota, que estará compuesto por 3 medios puntos altos juntos en el mismo lugar. Vamos a tomar lazada, insertamos en el siguiente punto, tomamos lazada, luego tomamos lazada otra vez y aquí tenemos un medio punto alto a media, hagamos otro, una última vez, tomamos lazada y en el mismo lugar otro medio punto alto a media. Nos van a quedar en total, y verifique que así le quede, 2, 4, 6, 7 hebritas en el gancho contando la del inicio. Tomamos lazada y la vamos a pasar por las 7 hebritas que nos hayan quedado. Y de este modo pues habremos terminado a lo que yo le llamo un punto mota. Y para terminar la vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos más. 1, esto le ha de quedar así botadito para afuera y esa es la intención. 2, 3, 4 y 5. De este modo habremos acabado la vuelta igual con 10 puntos bajos, pues esto solamente cuenta como un punto. En la vuelta número 5 vamos a repetir 2 veces 3 puntos bajos y una disminución y vamos a terminar con 8 punticos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a repetir una vez más. Un punto bajo, 2, 3 y la disminución. Durante las vueltas 6 y 7 vamos a realizar 8 puntos bajos en cada vuelta. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta número 7. Y justo en el último punto bajo de la vuelta número 7, ahí haremos cambio de color. Justo en el último punto bajo de la vuelta número 7, ahí haremos el cambio de color. Tomamos lazada y cuando tengamos 2 hebritas en el gancho ya podremos cortar esta hebra de color fresco, pues comenzaremos a utilizar hilo de color lila. Tomamos la lazada y una vez hecho esto puede asegurar estas 2 hebritas con un nudito. En la vuelta número 8 vamos a estar realizando 8 puntos deslizados tomando solo las hebritas traseras, o sea, tomando estas hebritas de aquí. Haremos 8 puntos deslizados. 1, 2 y así continuaremos deslizándonos tomando solo la hebra trasera hasta finalizar la ronda. Para la vuelta 9 subiremos con una cadena y vamos a estar realizando 8 aumentos de medios puntos altos tomando las hebras delanteras de estos puntos deslizados. Tomamos lazada luego de la cadena y tomando las hebras delanteras vamos a realizar 8 aumentos de medios puntos altos, un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos tomando solo las hebritas delanteras, vea, solo la hebra delantera, un aumento de medio punto alto. Y ya llevo 2 aumentos, así continuaré haciendo aumentos de medios puntos altos solo tomando las hebritas delanteras hasta finalizar la ronda con un total de 16 puntos. Listos los 8 aumentos de medios puntos altos en las hebras delanteras, así nos habrá quedado y nos han quedado libres las hebritas traseras, pues en esas hebritas traseras estaremos haciendo 8 puntos bajos. Aquí así va a quedarle el último medio punto alto, ¿verdad? No se preocupe, tan solo tome la primera hebrita delantera que tiene, asegúrese de tener 8 hebritas traseras, y aquí vamos a comenzar el primer punto bajo de los 8 que vamos a realizar. 1, tomando la hebrita trasera que dejamos,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así nos habrá quedado. Vean el resultado. Desde la vuelta 11 y hasta la 23 estaremos realizando 8 puntos bajos en cada vuelta. Este fue el primer punto bajo, pues ahí comenzaremos a trabajar en espiral y también podremos colocar marcador. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen. En la vuelta 24 y última vamos a hacer el cierre y para ello estaremos realizando 3 puntos bajos. No vamos a estar tomando este último punto, sino que tomaremos este con el último que hicimos, o sea, el primero que hicimos en esta vuelta, perdón. Entonces, tomando el siguiente punto y el anterior al último, vamos a realizar 3 puntos bajos, así uniendo un lado con el otro. 1, 2 y 3. Con 3 puntos es suficiente. Para asegurar vamos a realizar una cadena y vamos a cortar hebra, no la necesitamos larga. Alamos bien fuerte y de este modo quedará seguro. Recuerde que necesitamos 2 bracitos exactamente iguales y ya yo acá tengo los 2 listos. Vean cómo queda esto que hemos realizado en el volante y este es el resultado. Algo muy importante y como pudo notar, yo no he colocado relleno. Así se me hacen bien interesantes estos bracitos, pero es como usted prefiera. Si usted desea colocar relleno, claro que sí puede hacerlo. Comencemos las piernitas utilizando para los zapatos hilo color canela fuerte e iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir durante 2 veces 4 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena. 1, 2, aquí estaremos comenzando el primer punto bajo. Les sugiero que ponga un marcador temporal aquí en la cadena número 6 que realizamos, pues justo aquí estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces ya tenemos un punto bajo, 2, 3, 4 y en la última cadena un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir una vez más exactamente lo mismo, pero esta vez del otro lado de las cadenas. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en la cadena pedí marcaran, ahí vamos a realizar el segundo aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar y habremos terminado esta ronda con un total de 14 puntos. Para la vuelta número 2, primeramente coloquemos marcador y vamos a comenzar con un aumento. Le siguen 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego 5 aumentos. El primer aumento, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos bajos, 1 y 2 y para terminar 4 aumentos. Un aumento,
2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda número 2 con un total de 24 puntos. En la ronda número 3 vamos a realizar 24 puntos bajos, pero esta vez revés. O sea, vamos a introducir el gancho en el siguiente punto de atrás hacia adelante y luego lo pasamos por delante del punto. Tomamos lazada y hacemos el primer punto bajo revés. Voy a repetir una vez más. Introduzco por detrás, paso por delante del punto, el segundo punto bajo, una última vez, paso por detrás hacia adelante, por delante del punto, tomo lazada y este es el tercer punto bajo de esta ronda y así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta finalizar la ronda. Y si desea conocer con más detalles sobre este punto bajo revés, en la descripción de este tutorial les voy a compartir un enlace. En ese vídeo podrá verlo incluso en cámara lenta por si aún no lo conoce. Y haciendo este punto bajo revés, pues lograremos que esta plantillita pues nos quede más parejita, más plana. Desde la vuelta número 4 y hasta la 6 estaremos realizando 24 puntos bajos. Tomando normalmente un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 6. La vuelta 7 la vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue 6 disminuciones. Una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 2 disminuciones. 1 y 2 y para terminar un puntico bajo en el punto que nos queda. Y habremos acabado esta ronda con un total de 16 puntos. La vuelta 8 la iniciaremos con un punto deslizado tomando solo la hebrita delantera. Y seguido vamos a repetir durante 16 veces una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado tomando siempre la hebra delantera. Una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una vez más una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Continúe repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar la ronda. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar justo en la base de la primera, o sea, en la primera hebra delantera que agarramos. Justo ahí ya podremos cortar esta hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla, por supuesto. Extraemos y la voy a estar pasando en el mismo punto pero hacia adentro. Vamos a esconder esta hebra y pues así continuaremos trabajando más limpio. Antes de continuar con esta parte de la media, preste mucha atención a lo que haremos. Estaré utilizando un palito, vean, es como una tablillita, como esas que vienen en las paletas de helado, bueno, algo así. En realidad puedo utilizar el material que prefiera, pero este es el que yo tengo a mano. Y estaré utilizando tan solo un pedacito. Voy a colocarlo así por detrás del zapatico, o sea, por debajo, perdón. Y voy a marcar justo donde termina el zapatico. De este modo nos quedará una base más plana, o sea, para que nuestra brujita se pueda parar. Utilice una tijera bien fuerte, no utilice con la que corta el hilo para que no se le joda. Y vamos a recortar. Listo, o sea, he tratado de que me quede lo más redondita posible, así en ambos laditos. Y una vez hecho esto, como mientras más avancemos, más se va a ir cerrando el zapatico, ahora será más cómodo colocarla
y simplemente así la estaré colocando. Ya luego que coloque el relleno, pues no quedará suelta. Si usted desea colocarle pegamento abajo para que no se le mueva de ninguna manera, pues excelente, puede hacerlo. Listo, ahora sí podremos continuar con esta área de la media y para ello estaremos utilizando hilo color arena. Esta será la vuelta número 9. Y para ella comenzaremos con un nudo corredizo, pues será más cómodo así, para que no se nos vaya a mover la hebra. Un nudo corredizo, ya que esté listo, vamos a tomar el zapatico y estaremos trabajando esta vuelta número 9 con 16 puntos deslizados, tomando estas hebritas traseras que hemos dejado. Voy a comenzar justo en la última, o sea, en la última que dejamos. En la primera no, voy a comenzar en la última, creo que ahí nos quedará un trabajo más bonito. Entonces tomamos la lazada que hemos formado y a partir del la siguiente hebrita, que quedará por supuesto más abajo, tomamos la hebrita trasera que hemos dejado y comenzamos 16 puntos deslizados. 1, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta terminar la ronda y asegúrese de tener 16 hebras traseras para trabajarla. Así me han quedado los 16 puntos deslizados y ahora en la vuelta 10 vamos a realizar 16 puntos bajos tomando las hebras traseras, coloque marcador y 16 puntos bajos. Tomando hebra trasera, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando siempre solo la hebrita trasera hasta finalizar la ronda. En la vuelta 11 realicemos 16 puntos bajos también, pero esta vez tomando normalmente. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. Y de igual forma la ronda número 12. Y justo en el último punto bajo de la vuelta número 12, ahí haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color fresco. Cortamos la hebra de color arena y comenzaremos a utilizar el hilo de color fresco. Tomamos lazada y terminamos el punto bajo y luego aquí usted puede anudar. En esta vuelta número 13 estaremos realizando 16 puntos deslizados solo tomando las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar la ronda. No olvide anudar aquí y déjenme les muestro, es un nudito simple, tan solo para asegurar estas hebras. Y lo deja hacia adentro, nos va a servir también de relleno. En la ronda 14 realicemos 16 puntos bajos tomando también solo las hebras traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 15 vamos a repetir durante 4 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos con 12 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Desde la vuelta 16 y hasta la 24 realicemos 12 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 24. Justo en el último punto bajo de la vuelta 24 ahí haremos cambio de color, pues estaremos utilizando para terminar la piernita hilo de color lila. En la vuelta número 25 realicemos 12 puntos deslizados tomando las hebras traseras. 1,
2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta terminar la ronda. En la vuelta 26, 12 puntos bajos tomando las hebras traseras. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando solo las hebras traseras hasta finalizar la ronda. En la vuelta 27, 12 puntos bajos más, esta vez tomando normalmente. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. Ya he terminado la vuelta 27. Recuerde que necesitamos dos piernitas exactamente iguales. Cuando termine la primera piernita, usted va a cortar la hebra y así la va a dejar y va a trabajar los demás detalles. Cuando termine la segunda piernita, no corte la hebra, pues continuaremos tejiendo para la unión y todo con este hilo de color lila. Entonces hasta aquí lo voy a dejar y ahora sí vamos a hacer los detalles de la media y acá abajo el borde del zapato. Para este detalle de la media, por supuesto, vamos a utilizar hilo de color arena y preparemos un nudo corredizo. Comience en realidad donde usted prefiera, pero yo siempre prefiero que las uniones pues queden por detrás, ¿verdad? Entonces voy a estar comenzando en este puntico, tomando la hebra de color arena. Tomamos la hebra de color arena, donde usted prefiera comenzar. Y vamos a hacer 16 repeticiones con una cadena al aire, en la misma base un punto bajo y un punto deslizado en la siguiente hebrita que tenemos. Esto es mejor, por supuesto, hacerlo antes de rellenar la piernita. Entonces, una cadena al aire, un punto bajo en la misma hebrita y un punto deslizado en la siguiente. Hagámoslo juntos una vez más, una cadena al aire, un punto bajo en la misma hebrita y un punto deslizado en la siguiente hebra. Y así continuaremos repitiendo hasta terminar toda la ronda. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar en la base de la primera repetición que hicimos, ahí donde iniciamos esta vuelta. Cortamos la hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y luego esconderla. Extrae, se puede también retirar hacia detrás. Y así podremos también pues asegurar estas dos hebritas juntas e introducir hacia adentro. Un detalle más. Acá en la piernita vamos a utilizar hilo de color canela fuerte, el mismo que utilizamos para el zapatico. No haremos nudo corredizo al inicio, sino que vamos a introducir tomando una cadena, y digo una cadena porque recuerde que acá hicimos punto bajo revés y esto es lo que nos queda por debajo. Entonces tomamos una lazada del hilo de color canela fuerte y estaremos simplemente deslizándonos. O sea, pasamos al siguiente punto que está un poquito más arriba por donde yo he comenzado. Dependiendo de donde comience, pues será un poco diferente. Y aquí vamos a hacer puntos deslizados. 1, tomando así toda la cadena por debajo. 2, 3, 4, 5 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar toda la ronda. He realizado un total de 23 puntos deslizados y el 24 no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo vamos a realizar utilizando la agujita lanera. Corte la hebra dejándola un poquito larga, extraiga y coloque aguja lanera en el extremo. Una vez lista la agujita lanera,
vea cómo cerrar ese último punto. Acá hemos iniciado, recuerde, pues vamos a tomar todo ese punto así por debajo, esa forma de la cadena, la tomamos por debajo, pasamos y luego volveremos a introducir justo en el último punto, ahí en el centro, y pasamos hacia detrás. Y estoy trabajando con la parte de atrás de la aguja lanera porque es demasiado fina en la punta. Y de este modo, vea, estaremos formando una cadena más. Esta es la que hemos formado y no se notará tanto pues donde hemos acabado. Vamos a asegurar todas las hebras y esconderlas, todas las hebras que nos hayan quedado. Una vez listas ambas piernitas, recuerde colocar relleno, tanto relleno como usted crea necesario, y asegúrese de dejarlas rellenitas lo más parejitas posibles para que no se torne una más pequeña que la otra. Recuerden que el relleno también hace que ceda un poco el tejido por más ajustado que tejamos. Y con esta primera parte habremos acabado las piernitas y los bracitos. En la segunda parte pues continuaremos con todo el cuerpo. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así, no olvide dejarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si aún no se ha suscrito y desea continuar viendo tutoriales nuestros y recibir notificación de nuestros vídeos, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.